Dios te bendiga y te doy la bienvenida nuevamente a esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda de seguir estudiando su palabra. En estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de algunos temas de gran interés, unos temas que deben ayudarnos a nosotros a corregir ciertas cosas. Hablamos de la madurez cristiana y la semana pasada comenzamos con la vida cristiana equilibrada. Hoy vamos a ver la segunda parte y en esta nos vamos a referir a las emociones, al equilibrio de las emociones en la vida cristiana. Le pedimos al Señor Dios Todopoderoso que nos ayude, lo dedicamos para Él siempre va a ser la gloria y la honra y para nosotros la bendición de parte de Él. Lo primero que debemos atender acerca de este caso, debemos hacer notar lo siguiente: no somos máquinas frías, mis amados hermanos. Fuimos creados como personas con una masa física palpable, pero con algunas cosas que son impalpables, pero que también forman parte de nuestro ser. Y esto, por supuesto, es lo que nos diferencia del resto de la creación, del resto de las especies, y precisamente en Génesis capítulo 2, versículo 7, en la Biblia del Jubileo, una versión antigua, que dice de una manera muy clara cómo fue constituido el hombre, y lo dice de esta forma: formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Fíjense, el alma viviente es el hombre, el ser humano, que está compuesto por el espíritu que vino del Señor y por el cuerpo que fue moldeado por el Señor. Entonces, el alma es contentiva, o la persona es como personas, se hace persona y se reconoce como persona porque es contentiva de emociones, además de lo físico, es contentiva de emociones y sentimientos que lo diferencian. Las emociones, por supuesto, son partes que no se pueden separar de nuestra vida, son inseparables de nuestra vida. Hagamos lo que hagamos, en algún momento siempre vamos a manifestar, en algún momento, probablemente algunas veces lo suprimamos, pero en algún momento vamos a manifestar alegría, ira, odio, amor, cualquier cosa de esta, porque son parte de las emociones. Ahora, la tarea más importante y más difícil de esto es equilibrar esas emociones. Por supuesto, si nosotros obedecemos, si nosotros tomamos en cuenta lo que es la clasificación de las emociones, vemos que hay muchos que la colocan acertadamente como las emociones primarias y las emociones secundarias. Las emociones primarias son las que forman parte de nuestra naturaleza: el dolor, el miedo, la alegría, el afecto. Son las emociones primarias. Y las emociones secundarias se derivan de estas emociones primarias y son constantes, son negativas porque son repetitivas de una manera inadecuada. Por ejemplo, el dolor como una emoción primaria, por supuesto que es beneficioso y es positiva. ¿Por qué? Porque si yo siento un dolor en el oído, entonces yo puedo, de acuerdo a la intensidad del dolor, voy al médico y el médico me detecta una infección y resulta que gracias al dolor, entonces yo pude acudir al médico y el médico evitó una tragedia mayor, un problema mayor. Pero este dolor como emoción negativa, ¿verdad?, se convierte en un sufrimiento. El sufrimiento es una emoción negativa derivada del dolor, que, por ejemplo, cada vez yo voy a estar recordando, ay, ese oído cuando me dolía y no sé qué, y broma, y casi me muero, y ahí voy recordando porque yo quiero sufrir. Es una emoción secundaria negativa. Asimismo, el miedo es una emoción primaria que nos puede salvar la vida. Si yo estoy en mi casa y aparece una mamba negra, y entonces, pero yo salgo corriendo de la casa, busco a alguna persona adecuada, atrapamos la serpiente y listo. Pero el miedo me salvó. Aunque el miedo me salvó, yo sufro ahora de ansiedad. Ahora todos los días estoy pendiente que siga una culebra. Pasan 10 años y estoy pendiente que aparezca una culebra. Y así estoy todo el tiempo asustado porque pienso que aparece una culebra. Lo mismo sucede con que yo pueda estar en la calle, que si me va a contagiar el virus, que si me voy a morir, que si me van a entubar, que si me van a meter en una caja, que voy a estar, que me van a enterrar, que me van a quemar. O sea, ansiedades por cosas que probablemente no ocurran. Probablemente ocurran, pero probablemente no ocurran. Y entonces eso se llama ansiedad. Esto es, por supuesto, algo negativo. La perspectiva humanista acerca de las emociones nos dicen, por ejemplo, entre varias cosas, nos dicen que las emociones son impulsos salvajes, son instintos salvajes que se han ido moldeando con el correr de millones de años, y por supuesto, si son impulsos salvajes, deberíamos dejarlos fluir libremente, y por eso los niños, hay muchas teorías que dicen que los niños de 2, 3 años, 4 años, de repente están haciendo un desastre en la casa, están rompiendo cosas,
y entonces se tiran contra el piso y varios psicólogos nos pueden decir, no suprima sus emociones, déjalo que se exprese, aunque rompa todo. Y esto, por supuesto, se traslada también a los adultos cuando dice, bueno, tú déjate llevar por tus sentimientos, que tus emociones fluyan. ¿Dónde te sientes tú mejor? ¿Qué es lo mejor que tú sientes? ¿Dónde te sientas bien? Ahí está bien. Y así la gente se deja llevar por sus sentimientos. Bueno, este tipo de perspectiva humanista de las emociones es, por supuesto, contraria a lo que dice la palabra del Señor. Fíjense que en Gálatas capítulo 5, del 16 al 26, pero vamos a leerlo segmentado. Lo primero que dice el Señor acerca de la perspectiva bíblica, dice, les digo que vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, mis emociones me pueden pedir cualquier cosa, mis emociones, mis sentimientos me pueden pedir cualquier cosa, mi carne, pero yo con el intelecto le digo, no me conviene esto, porque cada uno tiene por dentro un gigante que si lo suelta hace desastre. Gálatas 5, 19 al 21, ese mismo pasaje nos dice las emociones que debemos rechazar. Fíjense, Gálatas 5, 19 al 21 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebato de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense, el sentimiento el amor, el afecto, estar enamorado de alguien, que alguien te llame la atención. A los hombres nos gustan las mujeres, y esa mujer tan bella me gustó. Bueno, el sentimiento es una emoción positiva, pero el sentimiento negativo, la emoción negativa correlacionada con esto es la inmoralidad sexual. Entonces yo pienso, hago cosas, violo, abuso. Eso es el sentimiento negativo, la emoción negativa. Gálatas 5, 22 al 26 nos habla de las emociones que sí debemos reforzar y nos dice que en cambio el fruto del Espíritu es alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esas son las emociones que yo debo reforzar. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Es decir, los que son de Cristo Jesús no se dejan arrastrar por sus emociones y por sus sentimientos. No dejemos pues que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros, dice el versículo 26. Y Dios, por supuesto, Él nos hizo parecido a Él. Dios también se aira, Dios se pone bravo, Dios se alegra. Está expresado en la Biblia de esa forma. El asunto es que cuando entró el pecado en el medio del mundo, al hombre, hermano, todo dañó las emociones que eran sanas, las dañó. Así que Dios desea que nosotros tengamos un equilibrio emocional. Fíjense lo que dice Proverbios 15:13. El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu, el corazón entendido va tras el conocimiento, la boca de los necios se nutre de tonterías. Para el afligido todos los días son malos y para el que es feliz todos los días son de fiesta. Es decir, el Señor nos pone como a reflexionar. Fíjate, si tú estás triste y ves todo negro, todos los días vas a ver las cosas negras. Esta es tu perspectiva de la vida. Nosotros podemos tomar el control de nuestras emociones. El Salmo 103 nos habla y nos da un ejemplo perfecto. El salmista dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que sana toda tu dolencia, es el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores. Es decir, el salmista le da una orden a su alma, a sus sentimientos, que bendigan al Señor. Y nosotros podemos decir entonces que la amargura se vaya fuera de nuestra vida, que las emociones dañadas se vayan fuera de nuestra vida, que los sentimientos inadecuados se vayan de nuestra vida. El Salmo 100 nos dice el Señor, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, con regocijo, vengan delante de su presencia, reconozcan a Jehová, el Dios de los pueblos. Es decir, no es que vamos a la iglesia para cumplir, no es que cantamos al Señor para cumplir, que alabamos al Señor para cumplir, no, que lo hagamos con alegría, y eso lo podemos generar nosotros mismos. Podemos generar alegría en nuestro corazón para expresar agradecimiento al Señor. Finalmente, mis amados, en el mundo existen muchísimas cuestiones que a nosotros nos pueden entristecer, nos pueden asustar, podemos andar tristes y afligidos. Hay muchas razones de peso para andar así, pero también debemos reconocer que hay muchísimas razones para nosotros estar alegres, esperanzados, para nosotros tener libertad, para nosotros tener paz. Hay muchas razones para eso y mucho más para nosotros los cristianos. Pregunto,
¿Cuáles son las emociones que usted quiere que gobiernen su vida? ¿Las secundarias? ¿El rencor, el odio, el sufrimiento, la amargura? ¿O quiere que la gobiernen las emociones sanas? Finalmente le comparto este proverbio y le dejo 17:22. Dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El Señor te ayuda a ser una persona con emociones equilibradas, sanas. Que el Señor siga llenando tu vida, tu corazón, de su alegría, de su paz, de sus gozos. Y nos vemos el próximo domingo.